Hola amigos, les habla Alberto Quiroz Bonet, abogado penalista, y hoy quiero hablarles de algo que planteé el fin de semana pasado con relación a ese proyecto de ley que existe en estos momentos propuesto por una diputada en la cual pues se quiere establecer la pena de cadena perpetua en la República de Panamá. Y ese día pues evidentemente, por tirar el video rápidamente, mencioné algunos conceptos particulares por los cuales el proyecto resulta inviable, pero hoy quiero profundizar un poquito más allá en el tema. En el video anterior les mencioné incluso de que debemos de atender a la realidad que está dándose en nuestro país, toda vez que la imposición de penas más severas no está resolviendo el problema criminal en nuestro país, sino que por el contrario deja entrever de que esa solución no es la más efectiva y que estamos desatendiendo en un aspecto tan importante como es la prevención. Y voy a referirme incluso con relación al tema de lo ocurrido con la joven de Pocrí de Aguadulce. Yo creo que si el Estado se encargara de promover charlas sociales que pudiesen indicarle a esas mujeres e incluso a los propios hombres esos aspectos principales que pueden conllevar a poder conocer las características de un posible agresor, pudiese traer consigo esa prevención que se tendría en cuanto a no iniciar una relación con alguien que ya se sospeche que tiene esos rasgos característicos de una persona que puede ser precisamente propensa a un delito como el que ocurrió tristemente el fin de semana. Entonces tenemos que atender un poco a esa situación que se debe de dar de manera formal, pero aún así, si me preguntan, indistintamente pues y lastimosamente tengo que ser claro de que en Panamá la pena de muerte no es viable por situaciones en particular. La Constitución lo prohíbe, las convenciones internacionales ya dictan formalmente de que quienes en los países donde no existía la pena de muerte no se puede hacer o no se puede imponer, y en aquellos que ya la eliminaron tampoco la pueden restablecer, en cuanto a que se supone que nuestra sociedad ha evolucionado, y volver a retroceder imponiendo este tipo de penas sería eso precisamente, un retroceso y un golpe que nos gritaría bajo el adjetivo del fracaso a toda la sociedad, porque no hemos sabido hacer las cosas bien. Y algo pasa similar en cuanto a la imposición de una cadena perpetua. Y voy a irme a aspectos básicos. La Constitución Nacional de nuestro país establece formalmente la finalidad de la pena y basa el sistema penitenciario en una serie de principios en particular. Entre ellos está la rehabilitación de una persona. ¿Y qué significa con esto? Que el sistema penitenciario tiene el objetivo principal de hacer que esa persona que ha sido puesta en él vuelva a ser una persona útil, correcta, con comportamientos que sean productivos para la sociedad, alejándose de esta manera del delito. Esto es con palabras muy sencillas, tratando de explicarles. Esto mismo que dice la Constitución Nacional también encuentra su acogida en los artículos 6 y 7 del Código Penal, en donde se habla de manera directa en que la finalidad de la pena tiene como uno de sus principales objetivos la reinserción social. Fíjense, aparte de la prevención general, de la prevención especial, de la retribución justa, tiene como objetivo o finalidad la reinserción social, y establece más claramente de que la pena tiene que estar basada en tres aspectos básicos. Uno de ellos es la razonabilidad de la pena, otro de ellos es la proporcionalidad de la pena, y el tercero de ellos directamente nos conmina a que la pena sea necesaria. Y siendo así, y analizando el contexto, entonces vienen otras aristas que hay que tocar, pero las primeras de ellas se sientan en base a esos principios y en lo que acabamos de mencionar, que es básicamente la Constitución Nacional. Pero aparte de eso, también Panamá acoge una serie de garantías y derechos que surgen de la propia convencionalidad y que se insertan en nuestra Constitución a través del artículo 17, y en donde se establece
como lo mencioné en videos anteriores, que esos derechos y garantías son mínimos en cuanto a los derechos que deben de gozar los ciudadanos en general, sean delincuentes o no sean delincuentes, sean ciudadanos comunes o no. Entonces, bajo ese contexto, entonces la Convención Americana de Derechos Humanos entra a Panamá en la Constitución, insertando cada uno de esos derechos y principios establecidos y garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en todas las convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por lo tanto, cada convención que tenga relación con el tema queda automáticamente insertada en la Constitución Nacional y por tanto forma parte del régimen legal o de la legalidad o del principio de legalidad, por decirlo así, o de la normativa panameña. Y fíjense, al estar la convención por encima de la Carta Magna nuestra y la Carta Magna al estar encima de la ley, por encima de la ley, significa entonces que cualquier contravención que existiese entre la norma impuesta versus la Constitución o la norma impuesta, la Constitución versus la Convención, prevalecería entonces la Convención. Y dicho esto, me voy entonces a qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Y uno de los principales preceptos que se determinan allí es el derecho a la integridad personal. Y en base a ese principio, se habla entonces de que las penas privativas tienen como finalidad esencial, nuevamente, es la readaptación social de los condenados y evidentemente pues la reforma de las conductas de los mismos. ¿Okay? Luego tenemos el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que también redunda en lo mismo. Toda persona tiene derecho a ser libre. Pero fíjense que cualquier persona que sea sometida a una detención o a una situación de encarcelamiento no lo puede ser si este es arbitrario, si esta detención resulta ser arbitrario. Y definiendo la palabra arbitrario, es específicamente cualquier sanción o privación de libertad que queda simplemente a la voluntad o capricho de quien la impone. Fíjense que bajo este concepto empiezan a haber choques jurídicos formales. ¿Por qué? Porque indistintamente, como ha ocurrido con el caso del sábado, por ejemplo, tocando este tema que está en la palestra y que está caliente, aunque haya ocurrido en determinadas circunstancias, la norma lo que le dice a usted es, hombre, sí, merece un castigo. Y el castigo tiene que ser severo literalmente. Pero ese castigo severo debe tener la finalidad de que esa persona entienda la magnitud de su delito, del hecho cometido, y que al entender esa situación, de alguna manera entienda que debe de cambiar esa actitud. Y si no le damos formalmente ese norte que le permita a la persona tener esa voluntad, digámoslo así, o ese requerimiento de modificación, entonces al final digamos que estaríamos sometiéndola a un trato degradante y a un trato cruel o inhumano. ¿Por qué? Porque no habría necesidad entonces de tenerla presa si al final no vamos a lograr el objetivo de readaptación social. Es prácticamente mejor quitémosle la vida. Fíjense, estoy siendo claro en ese sentido. Quitémosle la vida porque ¿para qué vamos a tratar de meterla en centros de capacitación o ofrecerles estudios o trabajo si al final no va a tener la posibilidad de poder reinsertarse socialmente hablando? Entonces, es importante establecer de que la medida que se impone tiene que tener precisamente una relación con la finalidad de la misma. Es decir, la pena que se va a imponer tiene que tener o guardar relación con su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? La prevención general, la prevención especial, la retribución justa y específicamente la reinserción social. Entonces, la Corte Interamericana inclusive ha establecido, hay un fallo muy importante que es el fallo de Mendoza y otros versus Argentina, ha establecido que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el derecho internacional. Y la Corte ha señalado
que las sanciones penales son una expresión de la potestad punitiva del Estado e implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las personas como consecuencia de la conducta ilícita. En ese sentido, los castigos corporales, la pena de muerte y la prisión perpetua son sanciones que son preocupantes desde el punto de vista del derecho internacional, porque solo atiende a los modos de penar sin atender formalmente la proporcionalidad de las penas. Por ello, estas penas se consideran radicalmente desproporcionadas y se consideran entonces como atroces en sí mismas, bajo el ámbito de la aplicación de cláusulas que contienen la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Fíjense lo que dice la Corte en ese sentido. Entonces, he aquí fundamentalmente donde usted encuentra el freno de mano, y sobre todo porque, ojo, nosotros hemos venido como sociedad supuestamente evolucionando, y este tipo de medidas daría el traspié para que evidentemente estemos retrocediendo conforme a derecho. Y voy a decir algo adicional al respecto del tema, y es que si usted establece la pena de muerte en el Código Penal, vamos a suponer que nos hagamos los locos y que violentemos todas las convenciones internacionales de las que somos signatarios, violentemos la Constitución y violentemos el propio código actualmente vigente que impone la pena mayor de 50 años, y digamos entonces que vamos a imponer o vamos a establecer la pena de cadena perpetua en nuestro código. Igualmente, esta pena, para ser impuesta por un juez, tendrá que ser sometida a la valoración de pruebas y demás y ser dosificada en base a una serie de aspectos objetivos y subjetivos que contempla el artículo 79. Entonces, eso no obliga al juez a imponerla de ser así. Y creo que parte del relato que dice la diputada es en base al caso de Gilberto Ventura y al caso del salvaje Bill, si no me equivoco, donde las penas impuestas fueron de X cantidad de tiempo y al final no se les logró la condena por el tiempo que se preveía. Ojo con eso, es que ahí es donde está la finalidad de la pena, la reinserción social, implica de alguna manera, pero en el caso de Gilberto Ventura, él fue condenado a 107 años de prisión que por la normativa panameña se reducían a los 50 años, pero reitero, después de usted haber cumplido 50 años de prisión y haber entrado a una cárcel desde los 30 años o 20 años incluso, a los 70 años, cuando usted salga de esa prisión, ¿qué tipo de vida o qué tipo de esperanza de vida va a llevar si incluso la prisión le va a dejar una huella totalmente negativa a su trazo y lo único que le queda es la esperanza de sobrevivir en el resto del tiempo que le queda? Porque como lo dije en videos anteriores, podemos aumentar las penas de los delitos sexuales o del homicidio, lo que ustedes quieran, pero si no prevenimos, al final, ojo, la pena impuesta, ya nos estamos dando cuenta y están dándose señales muy claras de que no es lo que está rebajando el delito o lo que está llevando a prevenir el delito. Entonces, cambiemos la cara, viremos la cara de la moneda y vayámonos primero formalmente es a la prevención. Saludos amigos, disculpen por lo largo del video, no tocaba de otra, pero para poder que se entienda formalmente cuál es el mensaje que quiero dar. Y si te gusta el video, dale like y suscríbete a mi canal. Saludos.